Dios cambia tus vestiduras de lamento en alegría. El Señor te lava de toda mancha de pecado, te reviste con su favor, gracia y poder. El ropaje de la nueva naturaleza te habilita para entrar en el camino de tu bendición. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4 dice: «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas». La Biblia habla de nuestras vestiduras espirituales. Ellas tienen que ver con nuestro estado interior, con nuestro corazón. Tal vez hoy, en tu vida, no ves con tus ojos naturales lo que te gustaría. Tu realidad es que las cosas no son como esperabas o como te gustarían. Pero si primero no te vistes del poder de Dios, no cambias tus ropas espirituales de lamento, queja o incredulidad, nunca lo verás en lo natural. José tuvo un sueño. Sus hermanos lo traicionaron, engañaron, lo hicieron esclavo y estuvo preso. Pero en todos sus padecimientos mantuvo sus vestiduras espirituales de forma correcta, con fe y santidad, no guardando rencores, limpiándose de malos sentimientos. Pero un día esto dio como resultado que todo lo que él era según sus vestiduras espirituales se manifestó en el plano material. Sus ojos lo vieron realizado, sus manos palparon la promesa del Señor. No manches tus vestiduras espirituales. Límpiate de la queja, de la duda y de la desobediencia a la palabra de Dios. Vístete de la nueva naturaleza de Jesús, porque ella te habilitará para que encuentres el camino de la plena bendición. Oremos así: Señor, limpia mis vestiduras de todo pecado. Lávame del rencor y la rebeldía. Hoy cambio mis vestiduras de lamento por alegría. Me pongo la ropa del favor y de la gracia de Dios. Caminaré vestido de fe y santidad. Lo pido y declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. Avanzapormás.com. Estamos firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es así como describe el libro de Apocalipsis la pieza central de toda la historia, de toda la Biblia, de toda la creación. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? Es Jesús. El estudio de hoy en A través de la Biblia enfoca nuestra atención sobre nuestro Salvador Jesucristo y su lugar en el plan completo de Dios. El Dr. McGee dice: la Biblia como un todo nos dice lo que ha hecho Jesús, lo que está haciendo y lo que hará. Y el libro del Apocalipsis ilumina esto aún más.
Hoy continuamos nuestra introducción al libro de Apocalipsis. Es un libro profético y muchas personas piensan que es un libro difícil de entender. Pero el Dr. Magee, autor de A través de la Biblia, dijo que no es un libro difícil, es el libro mejor ordenado en la Biblia, y si uno se dedica a entenderlo, no hay ninguna razón para entenderlo mal. Esperemos que se quede con nosotros para el estudio total de este libro. Les recuerdo que si pierde algunos programas, puede siempre escucharlos con el APP ATV o en línea, donde están disponibles todos los programas gratis. Visite a través de la Biblia.org para aprender más de lo que le estoy indicando ahora. Y ahora les invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos por poder hoy conocer a Jesucristo leyendo y estudiando la Biblia, tu palabra. Gracias porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ante Él inclinamos nuestro corazón. Guíanos al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro programa anterior, amigo oyente, concluimos con el pensamiento de que las condiciones presentes, el fracaso de cada gran departamento de nuestra cultura contemporánea, ha fallado en presentar liderazgo al mundo, que los hombres se ven confundidos y están dirigiéndose en todas las direcciones. Esto ha sucedido ya por bastante tiempo. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, los hombres se han sentido de esta manera. Ahora queremos seguir mencionando aquí algunas citas de los hombres que al fin de la Segunda Guerra Mundial percibieron lo que se aproximaba, aún en nuestro propio día. El doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente: la era más peligrosa que el mundo ha conocido es la del presente. Cuando pienso en la tragedia humana como la vi y como la sentí, en los ideales cristianos sacrificados como lo han sido, se me ocurre a mí que Dios está preparando el camino para una inmensa acción directa. Amigo oyente, de esto es que trata el libro de Apocalipsis. Dios está preparando al mundo para una acción directa. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, dijo: «El tiempo es corto». El señor Luce, quien fuera propietario y editor de las revistas Life, Time y Fortune, dijo en una ocasión que cuando él era muchacho, hijo de un misionero presbiteriano en la China, que él y su padre a menudo discutían sobre el reino premilenario de Cristo, y él pensaba que todos los misioneros que creían en esa enseñanza tenían ciertas tendencias a ser fanáticos. Y luego el señor Luce dijo, y citamos sus palabras: «Me pregunto si no había algo de cierto en esa posición después de todo». Por su parte, el historiador norteamericano Charles Baird dijo: «Por todo el mundo, los pensadores y filósofos sondean el horizonte del futuro y están tratando de fijar los valores de la civilización y están especulando en cuanto a su destino». El doctor William Yost, en su libro El camino hacia la civilización, escribió: «La escritura en la pared de 5 continentes nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta». El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue presidente de la Fundación Rockefeller, dijo: «A muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto». Por su parte, H. G. Wells, antes de morir, declaró lo siguiente: «Este mundo se encuentra en las últimas. El fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta». Y luego el general Douglas MacArthur dijo: «Hemos tenido nuestra última oportunidad». También el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower dijo: «Sin una regeneración moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo de una explosión atómica». Y luego el señor James D. Forrestal, quien fuera secretario de Defensa de los Estados Unidos hace muchos años, dijo: «En mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos.
Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las luchas. De modo que, por mucho tiempo, amigo oyente, los hombres que han ocupado altos cargos han mirado hacia el futuro y lo mejor que ellos podían decir es que se avecinaba una gran crisis. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días. Bueno, como resultado de esto se ha podido apreciar un gran giro hacia la profecía, y creemos que se está desarrollando hoy como nunca ha sucedido antes en nuestra época. Pero a través de la historia de la Iglesia ha habido 4 sistemas diferentes de interpretación de la profecía, basados en su mayoría en el libro de Apocalipsis. Permítanos mencionar esto de paso, amigo oyente, porque alguien ha enviado unas notas que había tomado de un antiguo comentario, y no sabemos en realidad quién fue el que escribió este comentario. No hemos llegado al final de las notas todavía, y quizá lleguemos al fin de ellas antes de concluir con nuestro estudio, y luego podremos decir de quién son. Pero esta es una de las obras más eruditas en el libro de Apocalipsis, y entra en tanto detalle que hasta llega a ser un poco complicado. Ahora, de estas 4 divisiones principales de interpretación, este autor divide la dimensión, primero, en unas 20 interpretaciones diferentes. Así es que, a través de la historia de la Iglesia, ha habido muchas interpretaciones de la profecía. Pero creemos que nosotros podemos demostrar que la Iglesia hoy ha seguido lo que creemos es la interpretación futurística. La primera de estas teorías es la que interpreta que todo el libro de Apocalipsis ha sido cumplido en el pasado. Tiene que ver con referencias locales en la época de Juan. Tiene que ver con los días de Nerón. Y este punto de vista es mantenido por Renan y por la mayoría de los eruditos alemanes y también por Eliot. Debemos decir que es cierto que el libro de Apocalipsis tiene consuelo, y que algunas personas no piensan en esto cuando leen en las copas de la ira de Dios y de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a poder ver que el libro de Apocalipsis no es en cuanto a estas cosas. Tiene otro tema, y que en realidad es para el consuelo del pueblo de Dios, y lo ha sido por todas las edades. Pero la interpretación de este tipo de interpretación, indica que uno bien puede sacarlo de la Biblia, ya que no tiene ningún significado para la hora presente. Y este punto de vista, opinamos nosotros, ha sido bien contestado y relegado al limbo de las cosas perdidas. Luego tenemos la interpretación histórica. Y el punto de vista de esta interpretación es que el cumplimiento del libro de Apocalipsis se desarrolla en la historia, y que uno lo puede ubicar en la historia. Bueno, creemos que hay un poco de verdad en esto, en las 7 iglesias, pero más allá de eso no creemos que haya nada, como veremos después. Luego, la tercera interpretación es conocida como la interpretación histórico-espiritual. Lo histórico, por supuesto, es que el cumplimiento de la revelación tiene lugar en la historia, y que el Apocalipsis es la historia profética de la Iglesia hasta el fin, de acuerdo a esta teoría. Pero la teoría histórico-espiritual es un refinamiento de la teoría que fue presentada por el Dr. William Ramsey, según creemos nosotros. Esta teoría declara que las 2 bestias son Roma imperial y provincial, y que el motivo del libro es el de animar a los creyentes. Según esa teoría, el Apocalipsis se ha cumplido en su mayor parte, y que allí hay ahora lecciones espirituales para la iglesia del presente. El sistema que conocemos en el presente como amilenarista o amilenarismo ha adoptado este punto de vista. Esto, por supuesto, que disipa y derrota el propósito del libro. Y en este sistema es sorprendente ver cómo las cosas pueden disiparse hasta el punto de desaparecer, diciendo sencillamente que son símbolos. Pero esta gente nunca es capaz de decirle a uno qué clase de símbolos son. Siempre existe un verdadero problema en hacer eso. La realidad es que a veces resultan interpretaciones un poco fuera de lo común y extrañas dentro de ese punto de vista. De vez en cuando vamos a mencionar algunas de las declaraciones ridículas que se hacen allí. Una de ellas se refiere a Martín Lutero, otra se refiere a la invención de la imprenta. Amigo oyente, esos puntos de vista están muy separados. Aún así, representan esa clase o tipo de interpretación, y es algo que opinamos ha dañado o perjudicado
la interpretación de este libro más que cualquier otra cosa. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿y qué interpretación van a seguir ustedes? Bueno, la cuarta y última es la conocida como la futurista, y mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético y aún futuro, especialmente a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas, y es el punto de vista que aceptamos nosotros, y es el punto de vista que le vamos a presentar a usted, amigo oyente. Ahora, permítanos mencionar aquí algunas de las características singulares en cuanto a este libro de Apocalipsis. En primer lugar, debemos destacar que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente uno en el Nuevo. La segunda cosa que deseamos destacar es que el escritor, Juan, se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro escritor en la historia. Eso lo podemos ver en su Evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego seguimos hacia el tiempo de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Él se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro libro. En realidad, hacia allí es a donde va Él al fin del libro, hacia la eternidad en el futuro, hacia el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un cuadro glorioso, digamos de paso, que lamentablemente ha sufrido abuso o negligencia en el presente. Ahora, la tercera característica especial es que este libro tiene una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Eso lo apreciamos en el capítulo 1, versículo 3, donde leemos, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Esta es una promesa de bendición. Al final del libro se nos da una advertencia, allá en el capítulo 22, versículos 18 y 19, donde leemos, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro». Esto debería ser algo que llame la atención a aquellos que gustan de presentar interpretaciones absurdas y extravagantes. Es peligroso el decir cualquier cosa en cuanto a este libro de Apocalipsis, porque la gente se da cuenta de que hemos entrado a una gran crisis en la historia. Y luego, el decir algo que está completamente fuera de línea es engañoso. Pero lo más desafortunado es que los maestros más populares en cuanto a la profecía del presente son aquellos que se han apartado por las ramas. Y esto precisamente presenta, según opinamos, un problema muy serio. Más adelante veremos las repercusiones de esto. Ahora, la cuarta cosa destacada en cuanto al libro de Apocalipsis es que no es un libro sellado. Usted recuerda que Daniel estaba hablando en cuanto al libro sellado hasta el fin. Pero aquí en el libro de Apocalipsis se le dice a Juan, en el capítulo 22, versículo 10, «Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Nosotros estamos en desacuerdo con aquellos, especialmente los liberales del presente, que gustan decir que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil, lleno de cosas que uno no puede comprender y todo eso. Bueno, eso es contradecir aquello que el Señor Jesucristo mismo ha dicho, que este no es un libro sellado. Como hemos dicho antes, es probablemente el libro mejor organizado que se encuentra en la Biblia. La quinta cosa que deseamos destacar en cuanto a este libro es que es una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. La interpretación literal se prefiere casi siempre, a no ser que Juan presente claramente ante nosotros que se debe hacer de otra manera. Llegamos ahora a la sexta y última característica destacada de este libro, y es algo sorprendente, por cierto. En cierto sentido, es más importante. Este libro es como una gran estación terminal del ferrocarril. Allí es donde van a parar todas las líneas de profecía que vienen de otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina y tampoco da principio a nada, sino que consume y concluye aquello que ha comenzado en otra parte.
Es imperativo entonces que antes de entender correctamente el libro, uno debe ser capaz de localizar el punto de procedencia de cualquier gran tema de la profecía, desde la primera referencia hasta la última. Y allí vemos 10 grandes temas de la profecía que encuentran su culminación en este libro. Esa es la razón por la cual un conocimiento del resto del libro, es decir, de toda la Biblia, es imperativo para poder comprender el Apocalipsis. Tenemos ahora una información que no hemos revisado, y no planeamos hacerlo tampoco. Pero aquí queremos presentar algo que se nos ha dado, y es que de 404 versículos en Apocalipsis, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir, que más de la mitad de este libro depende en su entendimiento del Antiguo Testamento. Se calcula que más de 500 referencias aluden al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Ahora, los libros que más se destacan en citas en el Apocalipsis, según creemos nosotros, son los Salmos, Daniel y Zacarías. Y usted recuerda que cuando estudiamos Zacarías, mencionamos cuán importante sería para el Apocalipsis. También tenemos a Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel y todos los demás. Esto hace que este sea un libro destacado y maravilloso. Ahora, ¿cuáles son los 10 grandes temas? Para poder verlos, permítame ponerlo al corriente de las cosas. Antes habíamos estado hablando de estaciones de ferrocarril, y eso fue un buen ejemplo en muchas partes para las cosas del pasado. Pero ahora es mucho más popular el viajar en avión. Así es que, para ponerlo al día, vamos a decir que este libro es como un gran aeropuerto internacional. Podemos ver que arriba un avión viene procedente del Japón. La gente de ese país son japoneses. Y si usted nunca ha visto un japonés, a usted le interesará observarlos detenidamente. Quizás se pregunte de dónde viene esa gente. Y usted podrá notar que muchos de ellos usan ropas diferentes a las nuestras, y usted podría tener muchas preguntas. Usted querría saber más de ellos. Y necesitaría saber de dónde vienen para poder comprender ese avión y la gente que está saliendo de él. Y ahora viene otro avión, digamos de la ciudad de Nueva York, lleno de hombres de negocios. Todos están bien vestidos, y ni bien llegan al aeropuerto, salen corriendo con su maletín en mano a buscar más negocios. Y uno necesitaría comprender de dónde venían para poderlos comprender. Luego viene un avión de un país europeo, y esta gente habla en otro idioma que usted no entiende, pero usted necesita saber de dónde vienen ellos. Pues bien, este libro de Apocalipsis es así como un aeropuerto, y hay 10 grandes compañías aéreas que entran a ese aeropuerto. Y usted necesita saber dónde comenzó el viaje y cómo se desarrolló al llegar al libro de Apocalipsis. Esto es importante de saber de nuestra parte. Ahora permítanos mencionar estas aerolíneas, por así decirlo, y luego vamos a analizarlas más detenidamente. En primer lugar, el Señor Jesucristo. No vamos a desarrollar esto hoy, pero Él es el tema del libro. No es la bestia, sino aquel que lleva el pecado. El Señor Jesucristo es el tema de este libro. No quite sus ojos de Él cuando se hable de las copas de la ira, porque usted perderá el significado del libro si hace eso. Comenzamos con Él en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Allí vemos a la mujer. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la iglesia, o sea, la segunda aerolínea es la iglesia. Y uno puede ver allí dónde comienza la iglesia, no en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo mismo la menciona por primera vez allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Él dice, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Luego tenemos la resurrección y la traslación de los santos, o sea, el traslado de los santos. Ese es el tercer gran tema, y se puede apreciar allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. También en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, y luego hay otros pasajes más, y nos vamos a referir a ellos cuando nos toque estudiar esa parte. El cuarto gran tema es la gran tribulación que comienza en el capítulo 4 de Deuteronomio, donde Dios dice eso cuando su pueblo estará en tribulación. Luego, en quinto lugar, Satanás y el mal. ¿Dónde comenzó él?
Bueno, eso lo tenemos allá en el capítulo 28 de Ezequiel. También vamos a tratar con esto más adelante. Ahora, en sexto lugar, tenemos al hombre de pecado, y nuevamente vemos eso en el capítulo 28 de Ezequiel. Luego, la séptima cosa es el curso y el fin del cristianismo apóstata. Eso se nos presenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y Daniel tenía algo que decir en cuanto a esta condición mundial. Y luego vemos al símil aquí. La octava línea de profecía, esa compañía aérea, digamos, de profecía que entra a este aeropuerto, es el comienzo, el curso y el fin del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24, «Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Y luego tenemos la novena gran profecía, la segunda venida de Cristo. Tenemos esto en gran lujo de detalles. Y finalmente, la número 10 son los pactos de Israel, comenzando con el pacto que Dios hizo con Abraham, allá en el libro de Génesis capítulo 12, y 5 cosas que Dios prometió a Israel. Dios dijo aquí que Él va a cumplir todas ellas, como cumplirá las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Bien, amigo oyente, hemos dedicado todo el tiempo a este gran tema de introducción, y es muy importante para este libro. Confiamos que usted pueda apreciar la importancia de esto al entrar a observar lo que el texto nos dice. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a pisar los umbrales del libro de Apocalipsis. Es algo grande, pero necesita ser tratado apropiadamente, y confiamos en que vamos a poder hacer eso. Necesitamos que nos guíe el Espíritu de Dios, especialmente en este libro, porque esta es la revelación del Señor Jesucristo, y es sólo el Espíritu de Dios, como dijo el Señor Jesucristo mismo, quien va a tomar las cosas suyas y nos las va a mostrar a nosotros. Nosotros queremos ver las cosas del Señor Jesucristo y verle a Él también. Le invitamos pues a que continúe con nosotros mientras proseguimos nuestro viaje a través de todo este libro de Apocalipsis. Mientras tanto, le sugerimos que usted comience a leer el texto de este libro para familiarizarse con su contenido. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Repito, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la Biblia.org/recursos. Repito, a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia. Firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. El número 7 se menciona unas 400 veces en la Biblia y más de 40 veces solo en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿por qué es tan importante? Bienvenido a través de la Biblia. El programa de hoy contesta esta pregunta mientras pasamos por otro estudio importante en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a sacar nuestra Biblia y abrirla en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el versículo 4. Ahora, antes de comenzar, quisiera recordarle que si usted perdió la introducción
o las primeras 2 lecciones en Apocalipsis, o si quiere escucharlas otra vez, lo puede hacer con nuestro app. Búsquelo en la tienda Google Play o en la tienda de apps en su iPhone. Busque el nombre del programa A Través de la Biblia y, por supuesto, siempre puede escuchar el programa en línea visitando atravesdelabiblia.org. Mientras usted está en el sitio web, quiero animarle para que considere el especial del mes. Cada mes ofrecemos productos que creemos serán una bendición para usted cuando los encuentre, y serán de bendición para muchos otros a través de usted. Puede buscarlos en www.atravesdelabiblia.org/descarga. Vamos a orar. Nuestro misericordioso Padre Celestial, gracias por tu palabra y lo que nos enseña de ti y tu Hijo. Revélanos hoy más de quién eres y cuánto nos amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y regresamos hoy a esta sección del capítulo 1, versículo 4. Si usted está siguiendo nuestras notas y bosquejos, notará que aquí estamos dándole énfasis en este primer capítulo a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a verle a Él como Cristo en la gloria. De los versículos 4 al 8, tenemos saludos de parte de Juan, el escritor, y del Señor Jesucristo, quien está en el cielo. Y es un saludo realmente maravilloso. Notemos otra vez lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Note usted que dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, Asia aquí abarca mucho de lo que nosotros conocemos hoy como Asia Menor. Ahora debemos notar que Juan no coloca ningún título delante de su nombre, y él tampoco se identifica por ninguna otra cosa, sino solamente por su nombre, Juan. Es decir, nos imaginamos nosotros que Juan era muy bien conocido en estas 7 iglesias. Él había sido pastor de la iglesia en Éfeso, y aparentemente tenía supervisión sobre el resto de las iglesias en aquella zona. Ahora aquí se nos dice algo, y es utilizado por primera vez en este libro, y es algo que es dirigido a las 7 iglesias, y también tenemos los 7 espíritus. Y queremos aclarar un poco una vez más porque es de suma importancia. El número 7 tiene un significado religioso en la palabra de Dios, y para la gente del día de Juan, que es algo completamente extraño para nosotros en el presente. Es decir, que nosotros no le asignamos ningún significado religioso a los números, ya que no estamos acostumbrados a hacer esto. El mundo en general le presta mucha atención a los números. Se utiliza mucho en juegos de azar. Pero aquí en la palabra de Dios, el número 7 era un número sagrado. Y queremos dirigir nuestra atención a esto. No quiere decir perfección. El significado es que denotaba lo completo. A veces lo completo significa perfección, aunque no siempre. Pero cuando él utiliza el número 7, habla de aquello que es completo, de aquello que es representativo. El número 7 aquí, y vamos a entrar en esto de una forma muy directa al avanzar en nuestro estudio, porque es el número clave en este libro, tenía que ver en una forma muy particular con los pactos de Dios y sus tratos con Israel. El sábado, por ejemplo, es el 7º día, y la circuncisión y la adoración todos giran alrededor del 7º día. Usted puede notar, al recorrer las páginas de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó, y luego en el último día fue alrededor de la ciudad 7 veces, pero fueron 7 días. Y también consideramos lo que ocurrió con Naamán. Tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán. A él se le había instruido que hiciera eso. Y uno puede encontrar muchas referencias a esto, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, pero hubo 7 años de abundancia y 7 años de hambre en la época de José en Egipto, usted recordará. Nabucodonosor estuvo enajenado por 7 años. Hay 7 bienaventuranzas en el Nuevo Testamento. Hay 7 peticiones en la oración del Señor. Hay 7 parábolas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y hay 7 panes con los cuales Él alimentó a las multitudes.
El Señor Jesucristo habló 7 veces desde la cruz. Uno no puede ignorar un número así como si fuera algo accidental, y cuando uno viene al libro de Apocalipsis, el número 7 se destaca en gran manera. Así es que aún una persona que lee esto casualmente no puede ignorarlo. Ahora Juan dice aquí a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Era que no había otras iglesias allí? Bueno, sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y en muchos otros lugares. Podríamos destacar aquí este lugar llamado Hierápolis, que aún hoy existe y está ubicado a unos 16 kilómetros de las ruinas de la Odisea. Hay allí unos 3 moteles y 2 o 3 negocios. Las ruinas de Hierápolis son realmente magníficas, tienen mucho significado y revelan el tremendo lugar que era, mientras que las ruinas de la Odisea están en su mayor parte bajo un campo de avena silvestre. Aún no ha sido excavado, y nos preguntamos por qué él no usó a Hierápolis si iba a utilizar a la Odisea. Bueno, porque sucede que el número 7 es un número completo, y cuando él tomó este número 7, significaba que estaba dando la historia completa de la iglesia, y que estas iglesias eran iglesias representativas. Ya vamos a ver esto más adelante. Así que aquí se refiere a la provincia de Lidia, la zona de Nicea, partes de Persia, y no significa el continente de Asia, y tampoco significa toda el Asia Menor. Asia Menor es una expresión que no fue utilizada hasta el siglo IV, pero sí señala una gran área de Asia Menor, especialmente aquella que se encuentra en la zona costera. Ahora aquí dice, gracia y paz. Ya hemos mencionado esto anteriormente, pero gracia viene de la palabra griega charis, que es la forma griega de ser saludado, la forma de saludar. En hebreo la palabra es shalom. Es decir, que en la palabra gracia tenemos la forma gentil, y en el hebreo tenemos paz. O sea que la paz fluye de la gracia, y la gracia es la fuente de todas las bendiciones nuestras en el presente. Y esto es de parte de Él y de los 7 espíritus. O sea que la Trinidad se nos presenta aquí en esta sección en particular. El Señor Jesucristo será mencionado en el siguiente versículo. Los 7 espíritus se refieren al Espíritu Santo, y opinamos que en realidad se refieren a los 7 brazos del candelero, que vamos a ver esas 7 luces en él. 7 lámparas dando luz representan al Espíritu Santo. Veamos ahora lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo aquí se refiere a Dios el Hijo. Así es que podemos apreciar que ya tenemos al Espíritu Santo, los 7 espíritus, y de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Eso se refiere a Dios el Padre, de modo que aquí se menciona la Trinidad. Y de Jesucristo el fiel testigo, dice, el primogénito de los muertos. Aquí tenemos estos títulos que se han dado al Señor Jesucristo, y lo interesante de notar es que hay 7 títulos aquí. En primer lugar, Él es el testigo fiel. Jesucristo es el único testigo digno de confianza para los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Es muy difícil creer a otras personas, pero podemos creer al Señor Jesucristo. Y los hechos aquí son en cuanto a Él, y Él testifica aquí de sí mismo. Ahora notemos el segundo título que dice, el primogénito de los muertos. Primogénito en griego es protótokos, y esto tiene que ver con su resurrección, como usted puede apreciar. El primogénito de los muertos. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es en realidad un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. La muerte fue la matriz que le dio a luz. Él vino de la muerte a la vida, es decir, que la tumba fue una matriz en lo que a Él se refiere. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente. Pero los suyos le seguirán en la resurrección, y el rapto será lo siguiente, y la revelación cuando Él venga a la tierra. Y eso será mencionado aquí. Y luego se nos dice que Él es soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final durante el milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él, y cada lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto título que tenemos aquí, un método de identificación, una identificación séptupla, es al que nos amó.
Es una expresión en tiempo presente y enfatiza su actitud constante hacia los suyos. Este libro, amigo oyente, no debería asustarle a usted demasiado porque proviene de aquel que nos ha amado. Y Él no solo nos amó cuando Él murió en la cruz, aunque eso es cierto, sino que Él nos ama hoy. Este mismo momento Jesús le ama. Ahora el quinto título es, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Desafortunadamente hoy hay unos cuantos, aun hombres buenos, que a nuestro juicio están tratando de manera ligera a la sangre de Dios. Y el caso es que la sangre de Cristo es algo de suma importancia y no es solamente un símbolo. Usted recuerda que Dios le enseñó a su pueblo allá en el Antiguo Testamento que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Eso lo tenemos allá en Levítico capítulo 17, versículo 11. Ahora, cuando Cristo derramó su sangre, y creemos que hasta la última gota salió de su cuerpo, Él la entregó por usted y por mí, amigo oyente. Él entregó su vida totalmente. Él llegó a morir. Así es que nosotros francamente no nos inclinamos a tratar ligeramente la sangre de Cristo, y aún podemos cantar ese himno que dice, «Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él». El apóstol Pedro escribió allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Y a causa de eso, el apóstol Pablo pudo escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente, en el capítulo 2 y versículo 5, y decirle, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Él es eso porque derramó su sangre. Él nos liberó de nuestro pecado en su propia sangre. ¡Qué cosa más gloriosa, más maravillosa, amigo oyente! Llegamos ahora al versículo 6 que dice, «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». Y aquí llegamos a la sexta cosa, y debemos cambiar esto aquí y decir, «Y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre». Los creyentes nunca son llamados reyes, y francamente hablando, no nos entusiasmamos demasiado con este canto que es tan popular, llamado «El Rey ya viene». Cuando el Rey venga, Él viene a la tierra. Él va a controlar o a dominar toda la injusticia. Vamos a ver la actitud hacia su venida, pero cuando Él venga, Él viene como mi Salvador. Viene como el esposo buscando a su esposa, a la iglesia que Él ama y por la cual se entregó a sí mismo. Él viene, Él es mi cariñoso Salvador. Así es que no nos entusiasmamos demasiado con este asunto del cántico que dice, «El Rey ya viene». Si usted quiere entusiasmarse, amigo oyente, es cosa suya, pero los creyentes no son llamados reyes, y en nuestra relación con Él debemos reconocerle como nuestro Señor. Pero Él es, en primer lugar, nuestro Salvador. Pero aquí se indica que nosotros somos un reino de sacerdotes, y que vamos a reinar con Él. Ahora Él dice aquí, para Dios su Padre. ¿Por qué no dijo Él, nuestro Padre? Por la razón de que Él es su Padre, en un sentido que no es nuestro Padre. Amigo oyente, esa es su posición en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración. Él nació de arriba. Es una relación que Él tiene en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos aceptándole como nuestro Salvador. Ahora la séptima cosa que tenemos aquí es esta. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y eso está enfatizando la eternidad. Amén. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora notemos este amén. Él es el amén. Vimos allá en el libro de Isaías que ese era un título para Él. Amén. Jesucristo es el tema y el objeto de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos, y todos los sucesos se dirigen hacia Él. Él es el propósito distante y eterno, y lo es todo. Todas las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Ahora notemos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto de los que le traspasaron? Bueno, esto es en referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los linajes de la tierra, es decir, todos los gentiles. ¿Y van a deleitarse ellos? No, amigo oyente, harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Ve usted? Amén otra vez. Ese es su nombre. Él es quien va a dar los toques finales a todas las cosas. Y aquí dice, he aquí que viene con las nubes. Eso demuestra la venida personal física de Cristo. Y cuando dice, y todo ojo le verá, eso indica que será una aparición física corporal, que podrá apreciarse visualmente. Según lo que sabemos nosotros, cuando Él saque a la iglesia de este mundo, Él no se aparece a todos. Nosotros no creemos en ritos secretos, como algunos han tratado de describirlo, y luego tratado de descontarlo. Nosotros creemos que en el momento del rapto de la iglesia, Él no viene a la tierra. Nosotros vamos a ser sacados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y si Él viene a la tierra, entonces no hay ninguna razón para ser llevados a las nubes. Ahora aquí dice que todo ojo le verá. El énfasis en el libro de Apocalipsis va a ser sobre su venida a esta tierra a establecer su reino, y aquí tenemos referencias a eso. Y luego se nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta va a ser la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que, amigo oyente, el mundo no querrá verle. Y la palabra amén significa en realidad fiel. O sea que Él va a hacerlo, amigo oyente. Esto es algo sobre lo cual Él no va a cambiar su modo de pensar. Él es fiel. Y luego dice en el versículo 8 de este capítulo 1 de Apocalipsis, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Alfa y la Omega. Esto es algo muy destacado en el idioma griego. En el texto griego, el Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y de un alfabeto uno puede hacer palabras. Él es llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y la comunicación inteligente de Dios. Amigo oyente, Él es el único alfabeto que usted puede usar para alcanzar a Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma donde Jesús es el Alfa y la Omega y todas las letras en el medio. Él es la letra A y la letra Z, y Él es el abecedario completo. Y si usted, amigo oyente, quiere comunicarse con Él, lo tiene que hacer por medio del Señor Jesucristo. En realidad, el énfasis aquí es sobre el principio y el fin. La Omega no se detalla, es decir, no se presenta con detalles de la misma forma en que se presenta Alfa. Ahora, el Alfa se presenta con muchos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el principio, eso ya se ha cumplido. Pero el fin aún no se ha cumplido, así es que, en realidad, Él no lo ha presentado con muchos detalles. Y para nosotros eso es algo sobresaliente. El fin aún no ha sido cumplido, no ha sido completo. Él va a completar el programa de Dios. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno dice que Él es el mismo, Él está aún caminando sobre el mar de Galilea en el presente. Él no está haciendo eso, amigo oyente. No indica que Él está en un bote con los apóstoles. Él no lo está. Sino que significa que en sus atributos Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Ahora se nos dice aquí que ya que Él es principio y fin, Él abarca todo el tiempo y la eternidad. Y luego dice el Señor. Esta es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo. El que es, esto es, tiempo presente, el Cristo glorificado. Y que era, tiempo pasado, la primera venida de Cristo, el Salvador. Y que ha de venir, tiempo futuro, la segunda venida de Cristo como el soberano a esta tierra. Y con esto completamos esta sección muy destacada, por cierto, de la salutación de Juan el Escritor y también del Señor Jesucristo. Él dice que nos ama. No tengamos, pues, ningún temor de lo que seguirá en este libro. Ahora, el versículo 9 de este capítulo 1 de Apocalipsis dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, yo, Juan, se usa probablemente 3 veces en este libro de Apocalipsis, y las últimas 2 se encuentran al fin de este libro. Y vamos a analizar eso más adelante. Ahora él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Note usted que dice, en la tribulación, no la gran tribulación. Juan estaba teniendo problemas. Usted recuerda que Domiciano, el emperador romano, le había colocado en la isla de Patmos a causa de las acciones de este hombre. Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, y él tenía supervisión de todas las demás iglesias y estaba enseñando la palabra de Dios. Y uno tiene problemas cuando enseña toda la palabra de Dios. Y aquí él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Tribulación? Bueno, Juan sabía todo en cuanto a esto. La iglesia primitiva también lo sabía. Y si le toca a usted o a mí, amigo oyente, no es nada nuevo. Y continúa Juan diciendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Permítanos cambiar un poco esto y volver a leerlo. Yo, Juan, quien soy vuestro hermano y copartícipe con ustedes en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de, en cuenta de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Y el reino se refiere al presente estado del reino, y por virtud del nuevo nacimiento que coloca el pecado en Cristo, Él es del mismo modo llevado al reino de Dios. Y este no es el reino milenial y no ha sido establecido aún porque Cristo lo va a instituir en su venida. Alguien ha dicho que estamos viviendo hoy en el reino en paciencia. Paciencia es donde está el énfasis. Ahora Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Patmos. Él fue exiliado a ese lugar entre los años 36 al 96 después de Cristo. Es una isla volcánica, árida, en la costa de Asia Menor, de unos 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Jesucristo es el nombre utilizado por Juan en su Evangelio y también en el Apocalipsis. Cuando él quiere traerle gloria a él, le llama Jesucristo y luego le eleva hacia los mismos cielos. Y esperamos poder hacer eso nosotros también. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con el versículo 10. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia. Firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Apocalipsis es un libro fascinante. Está lleno de muchas imágenes extrañas, incluyendo, por ejemplo, los 4 jinetes infames y hasta un dragón. Bienvenidos a través de la Biblia. Les habla el Lemuel La Rosa, su anfitrión, y en el estudio de hoy aprenderemos que cada una de estas imágenes es un símbolo para una persona real o
un evento real. Pero estas cosas no son el enfoque de este libro. En lugar de eso, Apocalipsis es realmente, en cuanto a Jesucristo se refiere, y a éste, glorificado y alzado. Me imagino que muchos de ustedes que han leído este asombroso libro en el pasado, quizás están confusos o hasta temerosos de los juicios venideros. Pero, mientras vamos a estudiar a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 20, escucharemos 4 puntos de vista que deben calmar nuestros temores y ayudarnos a confiar en Dios. Así que espero que quede con nosotros mientras continuamos nuestro estudio de hoy. Si usted está disfrutando de nuestros estudios en Apocalipsis, entonces quédese con nosotros por los próximos 2 capítulos. Vamos a aprender acerca de las cartas fascinantes a las 7 iglesias. Este mes de noviembre le ofrecemos una descarga gratuita del librito ¿Quién es el Anticristo? Fue escrito por el Dr. Magui. Encuéntrelo en atravesdelabiblia.org/descarga. El librito usa varias porciones de las Escrituras para hacer un examen cuidadoso de esta figura amenazadora y enigmática. Esperamos que todos los materiales que se encuentran en nuestra página web sean de gran interés y de ayuda para su vida espiritual. Les invito a orar juntos. Dios y Padre Todopoderoso, gracias por tu santa palabra. Y al estudiar estos versículos hoy del libro de Apocalipsis, abre nuestra mente y nuestro corazón a tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y vamos a volver al versículo 10, porque descubrimos al concluir nuestro estudio anterior que pasamos por alto un versículo. No lo ignoramos completamente, sino que hablamos de otra verdad presentada allí, y como resultado de eso, dejamos de lado algo que es bastante controversial. Algunos pueden opinar que dejamos esto de lado a propósito, pero hablando honestamente, nunca hemos tenido ese hábito de evitar hablar de algo que es controversial. Y ahora que nos encontramos en el último libro de la Biblia, no vamos a cambiar. Así es que vamos a regresar para ver lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hablamos en nuestro programa anterior de que Juan estaba en el Espíritu, y también hablamos de una gran voz como de trompeta. Sin embargo, nunca hablamos del día del Señor, y lo que eso significa. Honestamente hablando, este es un pasaje controversial, y es un lugar donde hay bastante desacuerdo, y hay desacuerdo entre buenos expositores bíblicos. Hay aquellos que opinan que esto se refiere al día de Jehová. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos aceptar esto, aunque el gran tema de Apocalipsis tratará con el comienzo del día de Jehová, el cual es el período de la gran tribulación, y luego continúa hacia el reino milenario, y todo eso lo encontramos aquí. Pero Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, el día de Jehová y el día del Señor, a nuestro juicio, son en realidad 2 cosas diferentes. Parecería que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Según entendemos nosotros, esta expresión, Día del Señor, aquí, indica lo que nosotros llamamos domingo. Nosotros hemos aceptado eso en el pasado y lo aceptamos en el presente. Reconocemos que hay algunos grandes expositores bíblicos que dicen que debería ser el día de Jehová, y que no hay en realidad evidencia alguna para decir que se está refiriendo al primer día de la semana. Bueno, por cierto que nosotros pensamos que sí la hay, pero no nos queremos meter ahora en argumentos que causen desacuerdo. Lo único que tenemos en mente es que queremos presentar lo correcto, y por supuesto uno puede irse al otro extremo, al otro punto de vista. Pero siendo que usted quiere estar en lo correcto, pues estará de acuerdo con nosotros. Bien, de cualquier modo, ya hemos tratado con esto y le hemos presentado nuestra propia interpretación, y hemos sugerido que la otra,
es una interpretación que algunos destacados expositores y eruditos ahora aceptan. Y nosotros ciertamente respetamos el punto de vista de ellos. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a considerar lo que nos dicen los versículos 17 y 18, y vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Aquí estamos observando al Cristo glorificado. Le estamos observando en una de sus funciones hoy como nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él está llevando a cabo su labor ante el altar de oro en el lugar santo, donde Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a ver cuán importante es esto un poco más adelante en este libro. Luego, Él sale al lavacro, donde Él hoy lava nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, porque los ensuciamos pasando por este mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos. Y lo importante es que Él nos limpia, Él nos lava. El Señor Jesús aún está en esta tarea de lavar los pies. Él hace eso como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora le encontramos aquí en este cuadro. Él estaba en medio de los candeleros. Esa era la responsabilidad particular y peculiar de Aarón y de los sumos sacerdotes que le siguieron. Ellos tenían a su cuidado las lámparas que estaban en estos candeleros de oro. Y como ya hemos visto antes, esto es sin duda el mejor símbolo y cuadro que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ese candelero de oro. Él era la luz del mundo, y esas lámparas allá arriba encajaban entre los pétalos de la flor de almendro. Y cuán hermoso debió haber sido ese candelero de oro. Nos habla de la deidad de Cristo, y las luces allá nos hablan del Espíritu Santo, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Él apoya al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, así como esas lámparas revelan la belleza de los candeleros. Pero aquí Él está andando en medio de esos candeleros, y ellos están separados. Cada lámpara está separada, y vamos a ver que son iglesias. Y ellas son la luz del mundo en el presente, de la misma manera en que Él fue la luz del mundo cuando se encontraba en este mundo. Pero Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él es aún el gran sumo sacerdote y está tratando que nosotros demos luz. Y algunos de nosotros tenemos un gran problema allí. Así es que leemos aquí en este versículo 17 que Juan ha visto nuestro gran sumo sacerdote. Y todo lo que se dice en cuanto a él aquí revela el hecho de que él se encuentra en una posición de juzgar a su iglesia. Y su voz, como estruendo de muchas aguas, que se menciona en el versículo 15, es la voz de autoridad. Es la voz que le dio existencia a este universo. Es la voz que va a hacer resucitar a los suyos de la tumba. Es la voz que va a sacar a la iglesia de este mundo para estar con Él. Y es su voz de autoridad que hoy debería seguir la iglesia. Veamos lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El efecto que tuvo esta visión en Juan es que lo dejó completamente paralizado. Este es el mismo hombre que era tan amigo de él. Él era quien reclinaba su cabeza en el seno del Señor allá en el aposento alto, y quien hasta le reprendió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora él cae a sus pies como muerto. Y amigo oyente, si Juan hizo eso, cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, no vamos a hablar familiarmente con Él. Él es el Cristo glorificado hoy. No nos gusta la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en día. Se le dice Jesús nada más. Jesús esto y Jesús aquello, como si fuera un amigo personal. Pero Él no es eso, amigo oyente. Se muestra hoy mucha falta de respeto y reverencia para con el Señor. Tampoco nos gustan esos cánticos de hoy que dicen que Jesús es un amigo mío. Y algunos quizá digan que somos difíciles de complacer. Por cierto que así es. Y si nos preguntan por qué, debemos decir esto. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando vemos a alguien que pasa al frente en la iglesia, a la plataforma con una guitarra, o con una trompeta, o con un acordeón, o cualquier otro instrumento,
o que va a predicar en la iglesia en cuanto a Jesús como amigo mío, pues sentimos el deseo de decirle a esa persona, bueno, nos imaginamos que usted está obedeciéndole porque él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creemos que es necesario reconocer eso y que no debemos volvernos tan confianzudos con él. Pero lo maravilloso de esto aquí es que él dice, no temas. Y esa es la expresión, el saludo de la deidad cuando se dirige a la humanidad. Y él da 4 razones para no temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Eso habla de su deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta palabra siglo indica un punto en la lejanía que se desvanece. Así es que es desde un punto en la lejanía que se desvanece en el pasado hasta un punto en la lejanía que se desvanece en el futuro, Él es Dios. Y hasta donde uno desee proyectarse a sí mismo, Él es Dios. Tenemos entonces que habla de su deidad. Y Él es el primero porque no hubo nadie antes de Él, y Él es el último porque no hay nadie que le siga. Ahora, la segunda razón que tenemos para no temer es que Él dice, y el que vivo y estuve muerto. Y eso habla de su muerte redentora y su resurrección. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tenemos complejo de culpa. Tememos que alguien nos señale y nos diga, usted es culpable. Por supuesto que lo somos. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta ya en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le va a condenar? Y hay muchos de ellos que pueden hacerlo y lo hacen, digamos de paso. Pero amigo oyente, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amigo oyente, usted puede hallar faltas en nosotros, puede decir que somos grandes pecadores, pero Cristo murió por mí. Queremos que usted sepa esto. Mas aún, el que también resucitó. Él resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que vamos a ir al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Esa es la tercera cosa que tenemos aquí. Y la cuarta es que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto, amigo oyente! Ahora, volviendo a Apocalipsis, vemos la tercera cosa que Él menciona por la cual no debemos temer, y es esto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos habla del estado presente, que Él no solo está juzgando, sino que está intercediendo. Y necesitamos esto. La cuarta cosa que se menciona es esta. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves nos hablan de autoridad y de poder. Él, el Señor Jesús, tiene poder sobre la tumba y sobre la muerte ahora mismo, gracias a su propia muerte y resurrección. Ahora, Hades aquí es la palabra griega para el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos después, o a donde va el espíritu. Uno no debe tener temor a nadie, con excepción de aquel que puede quitarle la vida. Uno hace bien en tener temor de eso, de alguien que pueda disparar contra uno y le pueda destruir. Pero no debemos temer porque Jesús tiene las llaves, y Él es quien puede quitar de nosotros ese temor de la muerte. Con todo esto, Él puede decirnos en el día de hoy, no temas. Y llegamos ahora al versículo 19, y aquí tenemos la división de tiempo y el contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en esta serie de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Leamos este versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. De forma arbitraria, queremos hacer esta división, y luego al continuar creemos que podemos demostrar lo que estamos tratando de hacer. Aquí en el capítulo 1 tenemos las cosas que has visto. Hasta este momento, ¿qué es lo que él ha visto? Él ha visto al Cristo glorificado. El Cristo glorificado es aquel que es el centro mismo de este libro. Este libro es cristocéntrico. El Señor Jesús es el tema de este libro.
No interesa de qué esté hablando uno, sea de los jinetes, de los vasos de la ira, de bestias y todo eso. No ponga sus ojos en esas cosas. Son cosas que están pasando nada más. Es el Señor Jesucristo quien es el centro. Él es quien ha sido, quien es y quien será. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y Juan debe escribir las cosas que ha visto, el Cristo glorificado. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, la iglesia en el mundo. Aún estamos aquí después de más de 2000 años. Estaremos partiendo uno de estos días, y esto lo veremos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego tenemos el programa de Jesucristo, las cosas que serán después de estas. Y ese es el programa de Jesucristo, y vemos la iglesia yendo al cielo, y las cosas que tienen lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. Es un cuadro glorioso el que tenemos ante nosotros. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo es el centro y corazón mismo de este libro. Y con esto llegamos al versículo 20, el último versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como usted puede notar, amigo oyente, Juan presenta claramente cuándo él está utilizando símbolos, y él nos ayudará a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, él está hablando de esa misma cosa que menciona, y si usted no puede espiritualizar estos símbolos porque son símbolos de algo, entonces él los presenta claramente aquí. Ahora él dice que esto es un misterio. Así es que este es un secreto sagrado, que no había sido revelado hasta el momento de esta escritura, hasta el momento en que fue dado a Juan, y pertenece específicamente a aquello que Juan ha visto. Él ha visto al Cristo glorificado. El apóstol Pablo le vio a él en el camino a Damasco. Pero, ¿qué fue lo que vio? Él mismo dice: vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Bueno, amigo oyente, yo ni siquiera puedo mirar al sol. Y no creemos que el apóstol Pablo pudiera tampoco hacerlo, pero él no lo pudo ver a él en toda su gloria. Pero sabía que estaba allí, y esto causó una ceguera en Pablo que le duró el resto de su vida. Ahora aquí se nos identifica a las 7 estrellas como los 7 ángeles. Las estrellas representan autoridad. A los apóstatas hoy se les llama estrellas errantes. Eso lo vimos allá en Judas, versículo 13. Los ángeles pueden ser humanos o divinos. La palabra, por supuesto, significa mensajeros, y podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo. Puede referirse a uno que está a cargo de una congregación o a un maestro. A nosotros nos gusta pensar de esto personalmente como que se refiere a los pastores locales de las 7 iglesias que vamos a considerar. Hablando francamente, amigo oyente, nos gustaría ver que se le llame ángel a un pastor, porque a veces se les llama muchas otras cosas. Si nos perdona, amigo oyente, nos gustaría mantenernos en esto. Bien, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia. Ellas a su vez representan en realidad a la iglesia en su totalidad, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y con esto llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y aquí en este capítulo 2, y también en el capítulo 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, la iglesia que es su cuerpo, la iglesia que Él amó y por la cual se entregó, y los creyentes en ella, los cuales le fueron dados a Él por el Padre. Y Él le da gracias al Padre por eso, allá en su oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahora aquí estamos tratando con 7 iglesias, y esto cubrirá todas las iglesias, y ya vamos a ver esto. Y después del capítulo 3, la iglesia brilla por su ausencia. Hasta el capítulo 4, la iglesia ha sido mencionada 19 veces, pero después del capítulo 4 hasta el capítulo 20, donde tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se menciona ni una sola vez. La reacción normal es la de preguntar en cuanto al destino y la ubicación de la iglesia durante este período. Por cierto que la iglesia no está en el mundo, ha sido sacada ya del mundo. Estas 7 cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. En primer lugar, tienen un significado contemporáneo, es decir, que tienen un mensaje directo para las iglesias locales del día de Juan. Nosotros vamos a llevarle a usted, amigo oyente, en los próximos estudios que tengamos, a la localidad de estas 7 iglesias.
Ahora, sería maravilloso que pudiéramos visitar estas localidades personalmente, porque opinamos que uno se acerca más a la Biblia visitando estas 7 iglesias que visitando o caminando a través de la tierra de Israel. Conociendo que no podremos hacerlo personalmente, vamos a hacerlo por medio de este estudio. Y aquí había un mensaje que era muy obvio. Uno puede apreciar las ruinas de esas iglesias a las cuales les escribía Juan y de las cuales él conocía tanto. El comentarista Sir William Ramsay dijo: «La persona que escribió estas 7 cartas a las 7 iglesias había estado allí y conocía las condiciones locales». Ahora hay un segundo significado, y es conocido como un significado compuesto. Es decir, cada uno es un cuadro compuesto de la iglesia. O sea que hay algo que se puede aplicar a todas las iglesias en todas las edades, y cada uno de los mensajes a cada iglesia individualmente. O sea que cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Pérgamo, usted puede tener allí un mensaje para su propia iglesia y para usted personalmente. Ese es el mensaje compuesto que está allí. Y luego hay una tercera interpretación y aplicación, y es la que vamos a enfatizar, y es que es algo cronológico. Primero tenemos lo contemporáneo. Segundo, lo compuesto. Tercero, lo cronológico. Y aquí se presenta la historia panorámica de la iglesia. Se presenta en las 7 cartas, de Pentecostés a Parucía, del aposento alto al aire alto. Hay 7 períodos definidos en la historia de la iglesia. Y aparentemente nos encontramos en el último en el presente, y es el de la Odisea, o muy cerca a ese período. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia en su mejor momento. Ese es el primero. La Odisea, la última iglesia, representa la iglesia apóstata, bien lejos de lo apostólico a lo apóstata. Y este cuadro tan patético se ha cumplido en su gran mayoría, y es ahora la historia de la iglesia. Y eso lo hace algo muy destacado, por cierto. Ahora el Señor seguirá un formato muy definido en dirigirse a cada una de las iglesias. Esa es la razón por la cual decimos que el libro de Apocalipsis es principalmente un libro muy sencillo, porque se nos presenta en este libro el material mejor organizado que puede uno encontrar en cualquier libro de la Biblia. No hay ningún otro libro en la Biblia que sea tan organizado como lo es este, y nosotros vamos a seguir un formato muy bien definido. Vamos a dejar esto, pues, para la próxima oportunidad, porque comenzaremos entonces a estudiar la iglesia en Éfeso. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Gloria al Señor que